Estás viendo Intercanal, Televisión Sin Frontera. Programa cultural y educativo que puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Bueno, muy buenas tardes a todas las personas. Damos gracias al Señor nuestro Dios por permitirnos estar de nuevo aquí haciendo un nuevo programa, llevando la palabra del Señor hoy nuevamente, y le damos gracias a ustedes también por permitirnos entrar a sus canales, a todas las personas de Palotal, de Tienditas, de San Antonio, de Ureña. Le damos gracias a nuestro Dios por permitirnos llegar hasta ustedes para traer la palabra del Señor. Hoy de nuevo el pastor José Jácome con nosotros para continuar con el tema de los hogares, de las familias, para apoyarnos en esos consejos que necesitamos para poder formar y conformar aquellos hogares fieles al Señor y fortalecernos en la fe a nuestro Dios. Pero comencemos con una oración pidiéndole al Señor que nos dé sabiduría, entendimiento y discernimiento para comprender y que esta palabra de hoy llegue a nuestros corazones. Buenas tardes, pastor. Muy buenas tardes a todos los que nos están observando en esta ciudad y hasta donde esta cadena llega. Bueno, muchas bendiciones de parte de Dios, y qué bueno poder estar nuevamente aquí compartiendo un tema tan importante como es la familia. La Biblia dice: encomienda al Señor tu camino y confía en Él, que el Señor va a obrar. Yo creo que si las familias y nosotros como padres de familia, que somos la cabeza del hogar, aprendemos a direccionar nuestro hogar, nuestra familia, en los pasos del Señor, en el camino del Evangelio, bajo los principios de la palabra de Dios, nuestras familias van a ser muy diferentes, van a ser estables, van a ser unidas, vamos a tener paz, vamos a tener esa fortaleza que tanto anhelamos. Bueno, gracias por esta oportunidad, y vamos a hacer una oración para que Dios obre de una manera. Usted que nos está viendo en esta hora de la tarde, usted no se imagina lo que Dios puede hacer, y sí, Dios está hablando a tu vida para que el poder de Dios obre de una manera espiritual, poderosa y gloriosa. Tal vez en ese padre deprimido, en esa mujer enferma, en ese hijo desobediente, un poco rebelde, Dios puede hacer una obra maravillosa de unidad, de fortalecimiento, que es uno de los objetivos, ¿no?, de este programa. Así que oremos a Dios. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Oh Dios mío, te invocamos en el nombre de Jesús. Mira, Señor amado, todos los que nos están viendo en esta hora de la tarde, nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestros parientes, en cada lugar, Señor, que nos están observando. Hoy elevamos una oración a ti, Padre, porque tu palabra dice: ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida, Señor? Que en esta hora de la tarde, Señor, vida venga a las familias. Que en esta hora de la tarde, Señor, paz sean sobre las familias. En el nombre de Jesucristo, Señor, que las familias sean libres, que las familias sean restauradas, que las familias, Señor amado, tengan la inspiración, Dios del cielo, tuya, el valor, los principios que cada hogar necesita. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Sí, pues tratando, ¿no, pastor?, de llevar esa palabra que el Señor nos lleva para poder ubicarnos como padres de familia, ubicarnos como madres de familia, ubicarnos como hijos también, para poder fortalecernos en la conformación, en la guía de esos hogares que prácticamente son la base, ¿no? Son la base de toda sociedad, donde hay hogares bien constituidos
que llevan esa formación cristiana, esos principios cristianos. También hay una sociedad pues como dijéramos, como más limpia, ¿no? Más estable, ¿no, pastor? Sí, tenemos que entender eso, ¿no? Que Dios es la base fundamental de la familia, que sin Dios es muy difícil, sobre todo en este tiempo que son tiempos difíciles, son tiempos peligrosos, son tiempos de mucha confusión, son tiempos de un bombardeo de información, pues que realmente distorsiona y ocultan los verdaderos principios. Entonces es bueno que esa luz de Dios alumbre en las familias para que las familias no pierdan la dirección. Bueno, pues sí hay siempre una distorsión con respecto a todo lo que se refiere a la conformación de la familia, porque por lo menos miramos, ¿no?, lo que se aprobó en Colombia en estos tiempos, que es el matrimonio de personas del mismo sexo, algo que distorsiona la forma de la familia, como fue creada la familia, el hombre, la mujer, los hijos, pero cuando ya hay personas del mismo sexo, de esa familia o de esa pareja, nunca van a poder haber hijos, ¿no? Hijos de que lleven la sangre de ambas personas. Entonces ya se distorsiona, y ¿qué se puede enseñar en esa familia? Bueno, la humanidad tiene que entender de que nosotros tenemos un creador. Él nos creó, tenemos un origen según la Biblia, que Él nos diseñó, y en ese diseño podemos colocar el diseño de la familia. Según Dios, el Señor hizo el diseño de la familia, que comenzó por un hombre y una mujer. Eso según Dios. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios a través de la familia era recibir adoración de la familia, que la familia se enseñoreara aquí en la tierra y que la familia se multiplicara. Ahora, cuando el hombre se aleja de Dios, cuando el hombre se olvida de ese creador, pues empieza a ver desde un punto de vista humano, un punto de vista según su conocimiento, según su sabiduría, según su egoísmo, y entonces nos apartamos de la voluntad de Dios y comenzamos a hacer la voluntad del hombre, pues que es tremendo. ¿Cuál es lo malo de este caso? Lo malo de estos casos es que si nosotros nos alejamos y nos olvidamos del diseño divino, en vez de agradar a Dios, en vez de adorar a Dios, vamos a ir en contra de los principios de Dios establecidos, y como lógico, eso ir en contra, rebelarse uno contra los principios de Dios es pecado, y de lógico vendrán las consecuencias de ese pecado, que la Biblia dice que la paga del pecado será la muerte. Esa es una de las causas fundamentales de que vemos nosotros un problema en el hogar, en la familia, vemos una crisis familiar en este tiempo. ¿Por qué? Porque la familia, los líderes de la familia, como es el varón, como es la madre, se han alejado de Dios, su creador y su diseñador. Sí, porque atacar el hombre como tal, a uno solo, en el maligno, atacando al hombre solo, pues se pierde una parte del principio, pero si ataca a la familia completa, se distorsiona, porque el hombre, cuando ya abandona a su familia, cuando el hombre ya no es cabeza de su hogar, cuando el hombre no tiene esa dirección del Señor para guiar a su familia, pues decía yo también que nosotros somos como cada tribu del pueblo de Israel, ¿no? Cada uno tiene su tribu, y uno está encargado de guiar esa tribu, como cada pueblo de Israel. Cada tribu tenía su jefe, o sea, los 12 hijos de Jacob, y cada uno tenía de ahí se conformaba un pueblo grande, ¿no? Entonces nosotros, si no tenemos esa dirección, ¿a dónde vamos a llevar nosotros nuestro pueblo? ¿Qué vamos a crear? Eso es una generación, ¿no? Antes se conocía a la gente, o en cada pueblo le decían a uno de qué apellido usted. No, Helvis o Jacome, ¿de dónde es? No, de los de tal pueblo. Entonces ya sabían que esa raíz de por allá, usted es de tal parte. ¿Por qué? Porque de allá eran todos los de ese apellido. Pero entonces, ¿cómo se conocen ahora las familias? ¿O qué fama, ¿no?, ha creado el apellido de uno? ¿Por qué? Por la responsabilidad del padre o de la madre o de ese hogar, que han sabido criar o han sabido llevar a sus hijos, a la tribu, digámoslo así, que han llevado a conformar, siempre con un lineamiento cristiano, un lineamiento de fe en el Señor, ¿no, pastor? Bueno, uno ve que a dónde irá a parar esto, cuál es el objetivo
vemos alguna fuerza espiritual que está atacando a la familia y uno dice, bueno, ¿cuál es el objetivo de eso? Nosotros debemos entender que nosotros somos, como padres, encargados de los hijos, encargados, en realidad, nosotros hacemos parte de una generación y nuestros hijos hacen parte de la generación que está creciendo, que está naciendo, que está floreciendo, y ellos van a ser nuestros sucesores, ellos son los que van a tomar nuestro lugar. Y lo que nosotros sembremos, el trabajo que hagamos, en ellos se verá el resultado en la sociedad. El objetivo pues, por lo menos de distorsionar la familia es afectar las masas, afectar la sociedad para traer una crisis mundial. Pero bueno, es importante que nosotros entendamos eso y que todavía hay una luz, que todavía hay una esperanza, que tu hogar tiene todavía salvación, que tu familia, tu matrimonio. Y hoy queremos sembrar y enseñar algunos principios, algunos consejos que van a evitar dolor, que van a evitar la destrucción, la desintegración, la separación en la familia, y bueno, nos va a llenar de sabiduría y de conocimiento. Una de las cosas que nosotros debemos saber como padres es que ya cuando uno tomamos este rol, este papel, tenemos que invertirnos por esa generación que estamos formando, que estamos preparando, que estamos enseñando. Entonces nosotros le animamos a todos ustedes que es importante que aprendamos, y bueno, ahorita que vengamos de la pausa vamos a hablar de consejos para fortalecer el matrimonio y evitar el divorcio. Bueno, entonces vamos a un corte de comerciales y ya continuamos. Acuérdese del tema, la familia, los hombres con una responsabilidad sobre su hogar para conformar una buena familia. Estás viendo Intercanal, Televisión Sin Frontera. Continuamos hoy con el tema que nos atañe a todos y más en este municipio, Pedro María Ureña, cuando vemos todo lo que está sucediendo con tantos jóvenes, inclusive familias que se han conformado de muchachitos, de niños. Pastor, entonces, entre los consejos que vienen para las familias, ¿cuáles serían uno de ellos? Hoy queremos hablar de algunos consejos, no sé, unos 8, unos 10 consejos para fortalecer la familia, ¿verdad? Es triste porque al final, cuando la familia empieza a deteriorarse, quienes más se ven afectados son los hijos, especialmente los niños, los bebés, los adolescentes, los jóvenes. Y vemos nosotros adolescentes con traumas, niños con traumas, jóvenes con traumas. Y si crece un niño con deficiencia, con un niño afectado, pues lógicamente mañana va a ser un padre también, pues que no va a tener ese alineamiento, no va a tener esa sanidad, no va a tener esa fortaleza, esa sabiduría, sino que van a haber grietas y lamentablemente pues ahí es donde un hogar es base o motivo de que otro hogar también sea afectado. Entonces hoy queremos darle consejos a la gente, a los que nos están viendo en esta hora de la tarde para que fortalezcamos la familia, que son consejos pues que los tomamos de la palabra de Dios, pero que son principios también que hemos aprendido en base de nuestra preparación, de nuestra experiencia, llevando familias ya por muchos años, una familia por muchos años. Entonces, pues Dios le da esa sabiduría para poder compartir con otros y que sea de bendición. Habrá un padre que en este momento estará pues desesperado, se sentirá acorralado, no ve la forma de buscarle solución a su familia, a los problemas, pero en Dios podemos encontrar soluciones. Entonces, el primer consejo que vamos a dar en esta hora de la tarde para todos los que nos están viendo es que debemos amar a los miembros de la familia. Algo debe unir la familia y debe ser el amor. Yo creo que el amor es el primer ingrediente o ingrediente necesario para conformar una familia. Una familia no se puede conformar por conveniencia, no se puede obligar, no se puede conformar por misericordia o por muchas otras cosas, o por obligación. No, debe haber amor, esa es la base fundamental, porque el amor hace que nosotros nos invirtamos en los miembros de la familia, que nosotros perdonemos, que nosotros, nos esforcemos. Yo creo que esa es la palabra importante, el amor nos lleva a esforzarnos. Pero miremos a ver qué nos dice Dios a través de su palabra, qué nos aconseja a través de la Biblia para darle desenlace y desarrollo a este punto.
Bueno, pastor, en Efesios capítulo 5, versículo 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Amén. Mire, vemos nosotros que la Biblia le da una responsabilidad. Coloque en los hombros del hombre, en los hombros del hombre, un legado, una misión. Maridos, amad a vuestras mujeres, amad a los miembros de la familia. A veces uno encuentra unos hogares rotos, en separación, y entonces el hombre dice, me cansé. El hombre dice, no, le saca excusas, le echa la culpa a la mujer. Pero la Biblia dice que nosotros los varones somos los encargados de que nuestra familia marche bien. Entonces, ¿quién es el que más tiene que esforzarse? El varón. Por eso, usted que me está viendo en esta hora de la tarde, es importante tener amor. ¿Por qué? Porque si no hay amor, ¿qué sucede? La relación se va a enfriar. Si no hay amor, la gente se va a cansar. Si hay amor, la gente le va a costar y se va a convertir todo rutinario. Pero si hay amor, la Biblia dice que el amor todo lo sufre, que el amor todo lo soporta. Bueno, y amar a la familia, porque dice, bueno, como nos decía ahorita, ¿no? Como Cristo amó a su iglesia, ¿no? Y todos conformamos una familia, todos los cristianos conformamos una sola iglesia en Cristo Jesús, para podernos santificar, pues, y ir al Señor. También, pues, debemos de tener esos lineamientos, ¿no? Como hombres de Dios, para poder tener una buena familia y darle un buen ejemplo a los hijos. Le comentaba yo a una persona qué día que me decía, lo que repetíamos qué días, que hablábamos de la seguridad. Entonces, cuando no tenemos carácter para criar a nuestros hijos, puede haber un policía en cada esquina, pero si no tenemos carácter y un ideal, un lineamiento, en una buena base para criar a nuestros hijos, entonces de nada sirve un policía, porque el que estamos criando puede ser el mismo delincuente. ¿Por qué necesitamos el amor para fortalecer la familia? Usted, hombre y mujer y hijos también que nos están viendo en esta hora de la tarde, nosotros debemos saber que una familia está conformada por varias personas. Primero empiezan los esposos, luego ya nos convertimos en padres, vienen los hijos y hasta los nietos ya hacen parte del vínculo principal, la nuera, los yernos. Pero ¿por qué necesitamos el ingrediente del amor para fortalecer, para que una familia se mantenga fuerte, estable? Porque una familia es conformada por varias personas que tienen errores, que no son perfectas, que a veces fallan, que a veces caen, y entonces el amor siempre será el lazo que nos une, siempre será el lazo que nos fortalece y siempre será el lazo que nos atrae a la familia para seguir luchando por ella. Y bueno, el amor nos lleva a ser esforzados por esa familia, y bueno, la familia hoy necesita hombres que verdaderamente se esfuercen. ¿Por qué? Porque estamos en días difíciles. Pastor, una pregunta que nos hacen por aquí, ¿no? Y le parece uno pues importante, ¿no? Dice, ¿está bien hecho que una persona llamada cristiana le pegue a su mujer? Yo creo que no solamente cristiana, ¿no? Sino cualquier hombre, ¿no? Pero entonces, ¿qué opina usted de eso? Bueno, es una pregunta muy importante, y le damos, pues bueno, le agradecemos a las personas que están interesando en el tema, porque aquí vamos al segundo principio para fortalecer la familia, que es el respeto a la esposa del hombre, a la esposa y a los miembros de la familia. Entonces, primer ingrediente esencial es el amor, pero después el respeto. Yo creo que si hay respeto, por ejemplo, hay muchas debilidades nosotros los que conformamos, y sobre todo los que estamos a cargo de una familia. Tenemos muchas cosas en que fallamos, y entonces nosotros tenemos a tener reacciones.
Yo creo que el maltrato en ninguna manera es la solución. Yo creo que no es permitido, aunque el hombre es la cabeza del hogar, con más vera ese hombre debe aprender, porque la Biblia dice que el hombre debe tratar a la mujer como un vaso frágil. ¿Por qué? Porque ¿qué es la mujer? Es algo frágil, es algo que con cualquier cosa se hiere. Entonces yo creo que el maltrato, para aquellos que nos están haciendo esa pregunta, no es la solución. Dice que un día escuché que la mujer fue hecha de una costilla del hombre, pero no para tenerla aquí, ¿no? Así apretada, ¿no? Sino para darle abrigo, darle calor, amarla, cuidarla, protegerla, y asimismo pues protegemos la familia, porque ahora cobijamos a nuestra esposa y cobijamos a nuestros hijos para poder protegerlos, siempre con la sabiduría y el entendimiento que nos da el Señor para poderlos guiar a todos. Hablando del respeto es muy importante, porque por lo menos uno a veces quiere, a quien no le gusta que lo respeten, a todos nos gusta que nos respeten, pero eso es algo que se debe cultivar, eso es algo que se debe transmitir, el respeto es algo que se debe sembrar. La Biblia dice que lo que el hombre siembra, eso va a recoger. A veces el hombre dice, no, yo me paso con usted, yo soy brusco con usted, yo la maltrato a usted porque usted no me respeta, pero a veces el irrespeto empieza por nosotros. Y recordemos todos los hombres que nos están viendo en esta hora de la tarde, que usted como varón es la cabeza del hogar y el líder. Y bueno, nosotros somos los encargados, o que la familia marche bien, o en que la familia haya muchos problemas difíciles de resolver. El segundo consejo, pastor, ¿qué? El segundo era respetar a los miembros de una familia. Así de una vez pasamos con esa pregunta que nos hicieron, respetar, pero tenemos también ¿qué podemos hacer nosotros para reemplazar fortalecer la familia? Yo creo que la familia debe haber amor, debe haber respeto en los miembros que conforman la familia, pero también debe haber una buena comunicación. Ese es el tercer consejo para las personas que nos están fortaleciendo y están interesados en este tema. Debe haber una excelente comunicación en los miembros de una familia. Nosotros los padres debemos capacitarnos, prepararnos, de pronto estudiar, de pronto pensar de qué manera, qué es comunicarse. Comunicarse bien entre los miembros de una familia es saber transmitir lo que uno quiere que los demás, saber transmitir una información. Entonces nosotros los padres debemos tener nosotros esa habilidad y saber nosotros transmitir, porque ¿qué es lo que sucede? Hay gente que por lo menos todo quiere arreglarlo con gritos, todo quiere arreglarlo a la fuerza. Entonces el secreto de una buena comunicación es alguien que tenga un buen mensaje y alguien que lo esté captando. Entonces por lo menos hay personas que tienen un mensaje pero no lo saben transmitir, creen que el medio es gritar a la fuerza. Entonces ¿qué es lo que sucede? Eso es lo que hace que los otros miembros de la familia se cierren y entonces se endurezcan y entonces no permitan, no reciban el mensaje y la información que se quiere compartir. Porque muchas veces hay orgullo y entonces uno está en un error, está en una equivocación. Entonces cuando no hay esa comunicación, pero yo no quiero reconocer mi error. Entonces yo quiero es que se acepte como yo estoy diciendo únicamente, pero no reviso si de pronto la otra persona es la que tiene razón. Entonces como yo estoy con ese orgullo de que no, es que yo no doblego, es que yo no puedo, porque si no entonces como, bueno, no me hacen caso, después yo no tengo que, así tiene que ser, pero resulta de que muchas veces la forma como uno cree que está haciendo las cosas no es la correcta. Entonces cuando uno tiene que reconocer el error, muchas veces pedir perdón y avanzar con la educación, porque el pedir perdón no es hacer menos a un hombre, sino es como reconocer que tiene esa nobleza, ¿no? Y ese deseo de arreglar las cosas, ¿no, pastor? Una buena comunicación es totalmente lo contrario a la confrontación. Uno puede o tener una buena comunicación con los miembros de la familia, con la esposa, con los hijos, o siempre habrá una confrontación. Yo creo que para que haya una buena comunicación también debemos aprender, me gusta mucho ese punto, de reconocer los errores y aprender a ceder. Uno tiene que aprender en la vida cuando
cómo quien dice, bajar los brazos, cómo ser uno humilde también y reconocer que a veces por lo menos nosotros queremos un cambio para el mundo, pero no estamos dispuestos a cambiar. Queremos ganar el mundo, pero no estamos dispuestos a ganarnos a nosotros mismos. Y bueno, eso es parte, pero también nosotros como padres, le hablo a los padres que me están viendo en esta hora de la tarde, tenemos una responsabilidad. ¿Por qué? Porque recuerde que nosotros somos los encargados de instruir, nosotros somos los encargados de formar, nosotros somos los encargados de educar una generación. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? En el libro de Proverbios capítulo 1, versículo 8 nos dice la palabra: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Vemos nosotros ahí un buen ejemplo de una comunicación. Hay un hijo y hay un padre que en este caso la Biblia lo describe como un maestro, alguien que enseña, alguien que da instrucciones. ¿Por qué hoy vemos tantas cosas y por qué vemos tanta juventud desenfrenada, tanta juventud confundida, deprimida, desorientada en este tiempo? ¿Por qué vemos eso, tantos jóvenes en la calle, tantos jóvenes en rebeldía? Dice la Biblia: la instrucción de tu padre. Padre, tú tienes una responsabilidad con tus hijos. Tú tienes que tomar bien el rol, el papel de padre para empezar a formar y a enseñar. Ahí hay muchas cosas que tenemos que enseñar. Por ejemplo, nuestros hijos. Cuando uno conoce a una persona, cuando uno está cerca de esa persona, cuando uno empieza a tener intimidad con esa persona, ¿qué sucede? A veces nosotros como padres tenemos una mucha palabra para transmitir, mucho conocimiento, pero tal vez no le estamos dando a nuestros hijos el mejor ejemplo. ¿Y qué sucede? Como nuestros hijos están cerca de nosotros, ellos nos están oyendo, pero también ellos nos están observando. Entonces, cuando ellos oyen y nos observan, ellos hacen un análisis, y entonces de ese análisis que tomen, ellos tomarán un ejemplo digno de seguir. Entonces la Biblia dice que tenemos una responsabilidad, tanto de ser un buen ejemplo como de transmitir un conocimiento, de transmitir una información, de transmitir una instrucción. Ahora la pregunta es: ¿por qué hay tantos hogares deteriorados? ¿Por qué está sucediendo? ¿Por qué vemos nosotros que los jóvenes estuvieran en una confusión tan tremenda y hubiera algo que estuviera atacando a los jóvenes y los jóvenes de hoy andan en un desenfreno terrible? ¿Qué es lo que está sucediendo? Entonces la pregunta que debemos hacernos nosotros en una autoevaluación, en todo lo que me están viendo en esta hora de la tarde, es: ¿qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos? ¿Qué instrucción les estamos transmitiendo? ¿Qué les estamos nosotros enseñando a ellos? Por eso es importante la palabra de Dios. Por eso es importante que tú tengas contacto con la Biblia, porque la Biblia es tan preciosa, la Biblia es tan maravillosa, que es un libro de consejo para todas las necesidades del ser humano. Es un libro de instrucciones. Tú quieres darles el mejor consejo a tus hijos, ¿dónde los encuentras? Porque ahorita hay mucha información por ahí rodando, ahora mucha información en las redes sociales, pero en realidad, ¿cuál es la mejor información y cuál es la instrucción que realmente nuestros hijos necesitan? El mensaje de Dios, la palabra de Dios. Estos principios que transforman desde lo más profundo del alma hasta transformar la persona. Bueno, eso sí es lo más importante, ¿no? Y como decía Pastor, la comunicación. Porque muchas veces cuando no escuchamos a nuestros hijos, ellos van a contarle los problemas a otra persona que muchas veces o todo el tiempo no tienen ese conocimiento de ahí o de Cristo, y resulta que dan unos consejos pésimos y ayudan a que este muchacho que el padre está tratando de corregir vaya por el camino totalmente errado y llegue a la confrontación con su padre. ¿Por qué? Porque no los escuchamos, porque no los oímos y solo queremos que haga lo que nosotros decimos exactamente, muchas veces pasando, o sea, sin escuchar los problemas que también tiene o las necesidades que de pronto un muchacho presenta. Entonces ese muchacho va a contarle los problemas a una persona que verdaderamente no tiene ni entendimiento ni sabiduría y muchas veces ni conoce del Señor. Eso debe haber ahí. Bueno, vamos a leerle este mensaje y vamos a unos comerciales para continuar con el programa. Dice: el hombre que tiene temor de Dios es un buen esposo y un buen padre. Entonces, sí, Señor. Estamos en el reino, en su comunidad, hoy con el pastor José Jácome de la iglesia Rey de Reyes, el municipio Pedro María Ureña. Estamos hablando de la familia, de la conformación de la familia.
una opinión sobre el mensaje, pastor. El hombre que tiene temor de Dios es un buen esposo y un buen padre. Lo colocamos también para apuntarlo al cuarto punto, es que es bueno porque la Biblia dice que el principio de toda sabiduría es el temor a Dios. Cuando uno entiende las cosas del Señor y empieza uno a temer al Señor, pues uno empieza a valorar, a ver el respeto hacia las cosas, y bueno, debemos cambiar, debemos mejorar. Entonces cuando uno empieza a conocer el temor de Dios, uno dice, wow, porque es que hay una cosa que también estropea mucho la familia, y es que hay un egoísmo en nosotros, en los miembros de la familia, especialmente nosotros los padres. Uno cree que todos tienen que cambiar, uno a veces le echa la culpa a todos, uno cree que sí, pero uno a veces no reconoce la falta, uno a veces olvida que uno también falla, que uno también hiere, que uno también es un ser humano. Y entonces esto es importante que nosotros, por eso lo que veníamos hablando ahorita, la palabra de Dios es, si nosotros queremos cambiar, yo le hablo al esposo, a la esposa, a los hijos que están viendo en esta hora de la tarde, que si queremos mejorar, es importante recibir el consejo. Oye hijo mío, no menosprecies la instrucción de tu padre. Entonces es importante, cuando nosotros recibimos esa instrucción de Dios, esa dirección, Él nos hace conscientes, Él nos sensibiliza, es importante. Bueno, ya llevamos 3 consejos importantes para fortalecer la familia, como es amar a los miembros de la familia. El amor debe unir acá a los miembros de la familia, también debe haber un respeto los unos a los otros, debe haber una excelente comunicación y también debe haber confiabilidad. Aquí esto es un temita que por lo menos es una lucha de muchos, sobre todo se ve en el matrimonio entre esposos y esposas, que hay una lucha entre el presente y el pasado, el presente, y una incertidumbre en lo que será el futuro en cuanto hablamos de este tema de la confianza. ¿Por qué? Porque de repente el hombre le fue infiel. Vamos a hablar ahorita de las infidelidades y el daño que hacen tan terrible en la relación del matrimonio, cuando una persona le fue infiel a su cónyuge, y por lo menos eso ha traído unas consecuencias tremendas. Sobre todo eso deja una herida, primero trae una desviación, porque cuando la Biblia dice que uno debe deleitarse con la mujer que Dios le ha dado a uno, y cuando uno empieza, por ejemplo, con aventuras, ¿eso qué puede hacer? Eso puede arrancar el corazón del cónyuge del amor que sentía por su familia, puede alejarlo, puede enfriarlo, puede apartarlo, y hasta última instancia puede hacer que ese cónyuge abandone a su familia. Por eso es importante estos consejos, para que la familia esté fortalecida y estemos lejos de la separación, lejos del divorcio, lejos del abandono del hogar. Entonces la confianza es muy importante. Entonces es una lucha de muchos cónyuges que libran diariamente, por ejemplo, esposas que por lo menos no han podido olvidar lo que su esposo les hizo, o esposos que su esposa le fue infiel. Entonces ha costado. Eso que sucede, deja una herida en el alma, una herida en los sentimientos, una herida en el corazón, muy difícil de sanar. Entonces esto es importante que nosotros lo sepamos, y que pensemos en el momento de nosotros tener una aventura enfrente de nosotros, y podamos nosotros analizar y ver las consecuencias y el daño tan terrible que eso va a hacer al matrimonio, va a hacer a la familia, y que bueno, que podamos pensarlo, y que no tan solamente cuando hablamos de infidelidad estamos hablando de una pasión, estamos hablando de un placer, sino que eso será tremendo. Eso puede traer unas consecuencias, enfermedades y una herida en el alma que desatará, por ejemplo, en el cónyuge odio, rabia. Y por eso es que hay personas que por lo menos les cuesta tener una comunicación, les cuesta, se ven afectadas porque esa persona les falló. ¿Qué dice la palabra de Dios en cuanto a eso? En el libro de Proverbios capítulo 6, versículo 34 dice la palabra así. Proverbios capítulo 6, versículo 34 dice: porque los celos son el furor del hombre. Todos los seres humanos tenemos una debilidad, pero el matrimonio en especial, usted oyente que nos está viendo en esta hora de la tarde, los celos, cuando una persona le es infiel
a la otra persona, bueno, y muchas personas se vuelven sagaces, se vuelven astutas, pero yo quiero decirle a los que me están viendo en esta hora de la tarde, que todo lo que se haga en secreto, todo lo que se haga en oculto, en oscuridad, tarde o temprano va a salir a la luz y eso va a ser doloroso. Entonces dice que esa es la debilidad del cónyuge. Una persona, un cónyuge perdona cualquier cosa, pero las infidelidades es algo que es muy difícil de superar, según lo dice la palabra de Dios también, dice, porque los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza. Entonces, por un momento de placer, por unos minutos, por un tiempo de placer, de una aventura puede traer una catástrofe a la familia. Entonces, ante todo, cultivemos la confianza, la confiabilidad dentro de la relación del matrimonio para fortalecer la familia. Dice 5 minutos de placer, pero un gran tiempo de destrucción, ¿no? 5 minutos de placer y un infierno para toda la vida. ¿Cuánta gente no se lamenta y quisiera retroceder el tiempo? Es una semilla que pronto se siembra, pero es un árbol tremendamente difícil de cortar, ¿no? Sí, la infidelidad es algo que por lo menos hoy, por eso es que decimos que tenemos que tener los principios de Dios, porque hoy estamos recibiendo mucha información. Hoy la sociedad sin Dios ve la infidelidad como algo normal, ve la infidelidad como una aventura más, como algo pues pasajero, pero en realidad las consecuencias que da eso es tremendo, son muy dañinas, nocivas para el matrimonio. Y ahí es donde comienza el respeto, ahí es donde comienza también la integridad, de tratar de darle a la otra persona, a la pareja, lo que uno quiere que también sea con uno, porque si uno quiere por lo menos que haya ese respeto, entonces también tiene uno que comenzar por dar ese respeto y por ser fiel, pues, desde ese momento. Muchas veces una persona está tratando de buscar en otra lo que ni ella misma ha sido capaz de dar a la pareja que está con ellos ahí. Y por eso es que se equivoca, porque buscamos el amor en otras personas, pero muchas veces no está ni dentro de nosotros mismos. Entonces empezamos a buscar en otros lo que no hay en nosotros. Sí, hay muchas razones y muchas justificaciones de los cónyuges por el cual en tantas encuestas que se han hecho, ¿por qué se cae en infidelidad? Que un cónyuge le es infiel a su cónyuge. Algunos se justifican diciendo y algunos pues parecieran tener la razón. Por ejemplo, el hombre cuando va a conquistar la novia, aquella jovencita, se convierte en un Romeo, en alguien romántico, en alguien detallista, en alguien muy cariñoso, pero ya la conquista y todo, ya pasan del noviazgo al matrimonio y pareciera que esa persona experimentara un cambio de 360 grados, ya ese hombre dulce, ya fue cambiado, ya ese hombre sensible, ese hombre detallista, amoroso, cuidadoso, ya no hay nada de él. Entonces, todo eso afecta también la relación, también uno el cónyuge debe saber suplir las necesidades de su cónyuge en todas las áreas. Entonces es importante que nosotros nos centremos en ese trabajo y nos esforcemos, porque el matrimonio es muy hermoso, pero es muy fácil de que se deteriore. Sí, es fácil teniendo unos lineamientos verdaderamente cristianos en el corazón, es fácil, digámoslo así, poder llevar un matrimonio. Difícil con los hijos o con poder comprender los pensamientos de la pareja, poderle agradarle en todo, porque muchas veces dicen que no somos monedita de oro, ¿no? Pero debemos de tratar de eso, de tratar de hacer feliz a la persona que está con nosotros, porque como decíamos anteriormente, queremos casarnos con una persona, buscarla para que nos haga feliz, pero la cuestión es que nosotros debemos de hacer feliz a esa persona que está con nosotros, para que siendo feliz esa persona, podamos también ser feliz nosotros. ¿Cómo tener un hogar estable, un hogar feliz? Porque yo creo que ese es el sueño de todos nosotros los padres. Trabajamos para ver avanzar a nuestra familia, ver avanzar, ver crecer nuestros hijos, ver que ellos son alguien en la vida, ver que uno deja una huella. Entonces, ¿cómo lograr esos objetivos? ¿Cómo lograr esas metas?
cómo encontrar esa satisfacción. Yo creo que nosotros debemos empezar a trabajar. Yo creo que uno se vuelve muy descuidado, se vuelve uno muy confiado. Yo creo que uno empieza ya a descuidar las áreas más importantes, empieza a suplir algunas áreas, pero realmente un hogar, un matrimonio requiere mucha entrega, mucha humildad, mucha sensibilidad, mucha comprensión y bueno, trazarse una meta de luchar hasta ver que nuestra familia, especialmente los hijos, salen adelante. Pastor, otro de los puntos, ¿cuál? Bueno, estamos hablando de consejos también, hablando por lo menos de las heridas que dejan las infidelidades. Tenemos que darle paso a otro consejo para aquellos que nos están viendo en esta hora de la tarde. Yo creo que como por lo menos aquí los televidentes que nos están viendo en esta hora pueden tener una pregunta. Bueno, ¿qué hago yo por lo menos si mi esposo me falló, me fue infiel y yo no he podido con eso? O es la esposa o el esposo viceversa, que la esposa le falló al esposo o el esposo le falló a la esposa. De pronto aquella mujer quedó pero golpeada el día que se dio cuenta que su marido le estaba haciendo infiel, o la esposa, entonces no ha podido superar eso, pero el televidente dice, o la mujer que nos está viendo dice, yo en realidad quiero seguir luchando por mi hogar, quiero que mi hogar salga hacia adelante, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué me aconseja usted? Entonces ahí vamos a pasar nosotros al quinto consejo, que es el perdón dentro de los miembros de una familia. Es bueno perdonar, porque yo creo que perdonar es avanzar, perdonar es unir, pero a veces tenemos nosotros un concepto liviano de qué es el perdón, porque hay personas que dicen yo perdono, pero no olvido, o hay personas que dicen Dios perdona, pero yo no. Entonces, en realidad, ¿qué es el perdón? Según la Biblia, el perdón es pasar por alto una ofensa, pasar por alto. Es olvidar aquello que nos hicieron y bueno, como se dice, seguir luchando, seguir unido a la persona, olvidando y dejando atrás lo que esa persona me hizo. Pero hay cosas que son fuertes y yo sé que en esta tarde hay personas que nos están viendo y están luchando con sentimientos terribles del pasado que no han podido superar. ¿Cuál es la salida de esa situación? La única salida de esa es pedirle a Dios fortaleza y pedirle a Dios que nos ayude a perdonar. Sí. Yo quiero hablarle a las personas que me están viendo en esta hora, la familia vale la pena luchar, vale la pena seguir adelante. Y yo creo que si uno perdona, ¿qué es perdonar también? Perdonar es dar otra oportunidad. Yo creo que la Biblia dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y aún así Cristo murió por nosotros. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios nos dio una oportunidad, aunque nosotros estábamos bien mal con Él, con el Creador. Pastor, y ya no nos están haciendo señas, ya no, pero entonces yo quería un punto también importante. ¿Será que necesitamos de la familia? ¿Será que ahorita se necesita de la familia? Mire, querido oyente, yo creo que cuando Dios creó al hombre, dice la Biblia que Dios vio al hombre y dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Y yo creo que otro consejo para allá, pasamos rápido el punto del perdón, que era muy importante, yo quería profundizar, pero ya por cuestión del tiempo, yo creo que cuando nosotros encontramos el valor de la familia, mire, la familia es algo, es un deleite, la familia es tremendo refugio, hermano Trino, porque qué dicha para uno tener un techo, tener un hogar, tener alguien que quiera abrazarlo, alguien que esté con uno, en las buenas y en las malas. Sí. Porque tremendo es estar uno solo. El dolor tiene que aguantárselo uno, la necesidad. Yo creo que en la familia, cuando Dios pensó en la familia, estaba pensando en alguien que nos quería oír, en alguien que nos iba a brindar calor, en alguien que nos iba a brindar apoyo, en alguien que iba a estar dispuesto a oír. Porque en realidad, cuando uno tiene problemas, uno se descarga en la familia, uno quiere llegar a la casa y hablar con aquella mujer, con aquellos hijos, que en realidad se convierten en unos amigos, ¿no? En unos amigos que lo acompañan a uno en todo tiempo. Y yo creo que quien lo acompaña a uno en los momentos, porque uno en la vida tiene muchos procesos, tiene uno muchos altibajos, tiene uno muchos sinsabores,
momentos en que los tiempos son dulces, pero otros son agrios, en que son fáciles, otros son difíciles, en que hay abundancia y que hay escasez, en que hay salud y hay enfermedad. Pero ¿quiénes son los que han caminado con uno ahí? La familia. Eso es lo que no se nos debe olvidar cuando tenemos una propuesta de infidelidad, de cuánta gente, por lo menos en un momento de ira, se van de la casa, abandonan. Yo creo que la familia, varón, cuando vemos el valor de la familia, cuando vemos el valor del hogar, de los miembros, de la esposa, del esposo, de los hijos y esa generación que viene, uno va a luchar por ellos, porque uno sabe que van a ser una gran bendición. Bueno, hay una persona que me envió un mensaje, pero ahora entramos en comunicación más interno para poder ayudarle, porque nos pide que le ayudemos o le colaboremos en oración, en orientación sobre su familia. Le vamos a entrar ahora más tarde en comunicación más personal y le vamos a colaborar también en eso. Ya como estamos terminando, no queríamos pasar por alto, saludar la familia del Banco Bicentenario que nos están viendo y que nos han prestado una ayuda tremenda y que nos han colaborado bastante, que son personas trabajadoras, a Rómulo, a Jairo, a Pedro, a Dixon, el gerente del Banco Bicentenario, esa familia que trabaja por el pueblo, unidos también, tratando de ayudar en lo que les es posible. Pastor, también saludamos a la pastora Judith, ¿no, pastor? Tenemos una hermosa familia, especialmente, bueno, mi familia personal, mi esposa, mis hijos, ya con unos 20, 21 añitos de matrimonio, ya uno tiene una experiencia más el conocimiento de Dios. Pero también queremos saludar a esa hermosa familia de Dios que nos está sintonizando, que nos está viendo en esta hora de la tarde, las iglesias que en esta hora están atentos, porque sabemos que estos temas son de gran bendición, porque son temas calculados, son temas que llevan un peso de experiencia, llevan un peso del conocimiento, de la sabiduría y del temor de Dios. Así que todas las iglesias, la Iglesia Rey de Reyes, la Iglesia Cruzada, el Centro Cristiano, la Iglesia Nacer de Nuevo, un abrazo fuerte y bueno, nuestros más grandes deseos para este año 2016, que en tiempos difíciles ellos van a ver la luz de Jesucristo. Bueno, y saludamos también a la familia Helvis, ¿no? Mi familia, mi querida esposa, mis hijos. Pastor, entonces hagamos una oración por todas las familias de San Antonio, de Ureña, de Palotal, de Tienditas, aquellas familias que necesitan de ese amor del Señor, que necesitan de buscarlo, porque el amor está ahí esperando que ese padre o esa madre o esos hijos busquen en unión la orientación de Dios, y por todas las familias venezolanas que también hoy se encuentran como un poquito con la mente distorsionada, con tantas cosas que uno y el otro implica para pues desorientar y quitar la vista del grande, del que tiene la solución a todos los problemas, de nuestro Dios y Creador. Entonces, hagamos una oración por todas las familias, pastor. Bueno, unámonos. Yo invito a todos los televidentes en esta hora que nos unamos en una oración. La Biblia dice, pedid y os dará. Yo creo que tú lo que necesitas es una intervención divina. Tú lo que necesitas es un milagro. Tú lo que necesitas es una luz en medio del camino. Y bueno, pidamos al Dios del cielo, así como el Señor Jesucristo nos enseñó a orar diciendo Padre nuestro. Así que yo le pido que nos unamos todos a hacer una cadena de oración para que el Señor traiga paz y vengan vientos de bendición, vientos de unidad, que venga la bendición sobrenatural sobre cada familia, especialmente por la juventud que tanto necesitan encarrilarse en el camino de la sabiduría del Señor. Así que Padre nuestro que estás en el cielo, en esta tarde, Señor, oramos en tu nombre santo, Jesucristo, para pedir por la familia. Pedimos por el perdón, pedimos por la unidad, pedimos por la sanidad, Señor. Pedimos por la restauración. Pedimos, Dios mío, por esa mujer que le cuesta perdonar, Señor, para que tú le des nueva fuerza, Señor. Aquella persona que no ha podido superar esos malos recuerdos, Dios mío, ayúdale, Señor, también esas familias que están pasando necesidad económica, Padre, en el nombre de Jesucristo. En ese joven rebelde, Señor, que no ha querido oír la instrucción, Señor, del Padre, Señor. Haz que el corazón de los esposos se unan, que el corazón de los padres se vuelva a los hijos, el de los hijos a los padres. Bendecimos la familia en esta hora de la tarde, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Y amén. Bueno,
Nos despedimos, será hasta el próximo lunes cuando continuemos con ese tema tan hermoso sobre las familias en el reino, en su comunidad por Intercanal, Canal 10. Los dejamos con un video, Freddy, un video que todos los hombres debemos de decir así, todos los padres de familia, todos los padres debemos de decir: mi casa y yo serviremos al Señor. Mi casa y yo serviremos, mis hijos, mi esposa, mi familia, mis hermanos, todos, mi casa y yo serviremos al Señor. Ese tema es de Marino, entonces quisiera que lo veamos para que nos fortaleciéramos en eso. Y será hasta el próximo miércoles, pastor. Bueno, gracias por este lunes. tiempo prestado y hasta otra oportunidad. Bendiciones. Santo. Mi casa y yo serviremos a Jehová. 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 Escojan ustedes hoy a quien servir, porque ya yo he decidido lo que de hacer. En medio de un mundo adúltero y pecador, yo digo lo mismo que dijo Josué. Escojan ustedes hoy a quien servir, porque ya yo he decidido lo que de hacer. En medio de un mundo adúltero y pecador, yo digo lo mismo que dijo Josué. Mi casa y yo serviremos a Jehová. 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 Yo sé que con este canto me comprometo a guardar el testimonio de mi familia, pero si no puedo administrar mi casa, tampoco la iglesia del Señor podré. Yo sé que con este canto me comprometo a guardar el testimonio de mi familia, pero si no puedo administrar mi casa, tampoco la iglesia del Señor podré. Mi casa y yo serviremos a Jehová. 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 Estás viendo Intercanal, Televisión sin Frontera.